Nehemías. Nehemías, vamos a leer desde el capítulo 1, pero les voy a hacer una introducción, les decía, ¿sí? Que se me va todo lo que tenía acá. Uno de los profetas, originalmente este libro de Nehemías estaba juntamente con el de Esdras, que es el que le antecede, pero bueno, fue separado. Y habla este libro sobre el exilio del pueblo de Israel cuando los reyes persas Ciro y Artajerjes permitieron al pueblo judío regresar a su patria y reconstruir sus ciudades y el templo de Jerusalén, porque había sido destruido. Y Nehemías era un funcionario de la corte persa y fue nombrado gobernador de Judá, y este Nehemías se aseguró de que los muros alrededor de Jerusalén fueran reconstruidos de modo que el pueblo estuviera protegido del influjo extranjero y de las amenazas militares. Te hago esta introducción para que podamos tener una buena comprensión de lo que vamos a leer. Nosotros nos vamos a centrar en el capítulo 4, pero no puedo evitar pasar por el 1, hacer reseña del 2 y del 3. El título del capítulo 1 en Nehemías dice oración de Nehemías sobre Jerusalén, oración de Nehemías sobre Jerusalén. Y dice, palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, ¿sí? Estaba hablando del cautiverio, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Le preguntó por los judíos que habían quedado, preguntó Nehemías, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Estas fueron las noticias que le dieron a Nehemías, unos hermanos varones de Judá, cuando él preguntó por los judíos que habían quedado cautivos. Cuando oí esto, dice Nehemías en el capítulo 4, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Entonces me voy a detener un poquito acá. Vamos a hablar acerca entonces de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Jerusalén fue el lugar que Dios escogió para él habitar, para hacer habitación allí, que allí habitara su nombre, Jerusalén. Entonces es un lugar que es un símbolo para el mundo, Jerusalén. En la antigüedad, viste que está hablando acá que los muros habían sido, y el muro de Jerusalén fue derribado y sus puertas quemadas a fuego. En la antigüedad, una ciudad sin muros estaba completamente abierta y vulnerable a sus enemigos, expuesta. No tenían defensa ni protección en absoluto. Esa es la situación en la cual se encontraba la ciudad de Jerusalén. Y podía entonces ser robada fácilmente, porque nada detendría a las personas que quisieran invadirlas. Estaban expuestos entonces a ataques, a miedo. ¿Querés un vasito de agua, Camila? Por lo tanto, no había nada valioso. Jerusalén estaba entonces en un estado bastante distinto al que se podía querer. Viste que habla acá en el versículo 3, dice, y me dijeron cuando pregunté por los judíos que habían escapado, me dijeron, habla de un remanente, que había un remanente, y que estaba en gran mal y afrenta, en desgracia, angustia, tristeza. Está hablando entonces de un estado nada halagüeño, ¿verdad? Están en gran mal y afrenta. Muchas veces nosotros podemos estar, así como está hablando aquí la palabra, expuestos, sin muros de protección,
sin estar guardados, como en derrota. Ese remanente que está hablando acá dice que estaba en gran afrenta, en gran mal. Y nosotros muchas veces, los hijos de Dios, podemos sentir que estamos en una condición así, pero la palabra de Dios en Romanos 8:37 nos dice que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sí? Entonces, en el versículo 4 del capítulo 1, dice Nehemías, cuando oí. ¿Qué hizo Nehemías? Oyó. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Cuando él oyó estas palabras, reaccionó. ¿Sí? Me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Sabes qué entendía? Esta situación estaba planteada y permanecía. Ya con Esdras se había intentado la restauración de los muros. Pero hubo algo que hizo Nehemías. Él sintió la necesidad de que sucediera algo, de hacer algo para que esta situación fuera revertida. Cuando hay una necesidad en vos y en mí, y la llevamos a Dios, porque ¿qué fue lo que hizo Nehemías? Oré delante del Dios de los cielos. Cuando vos y yo sentimos la necesidad, reconocemos que hay algo que en nuestra vida no está bien. Había algo que no estaba bien y que era un lugar que Dios había destinado para habitar allí, dice la palabra. Él escogió, vamos a leerlo ahora, dice que Él escogió para hacer habitación allí su nombre. Dice más adelante en el versículo 9. Entonces, ante esta situación, Nehemías reacciona, actúa, oró. Si seguimos leyendo, hay toda una oración que él hace. Dice, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, como cantábamos hace un momento, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados. Mirá cómo oraba Nehemías cuando supo la condición de los judíos, el remanente ese que estaba en esa condición y en la condición en la que estaba Jerusalén, con sus muros derribados. Y sigue orando. Dice en el 8, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, allí os recogeré. Nehemías está orando a Dios por algo que estaba dicho en su palabra. Y dice, pero si os volviereis a mí, yo de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitación allí mi nombre. Aquí está hablando de la ciudad de Jerusalén, a donde ese remanente, a esos que se volvieran a Dios, Dios promete traerlos. Dice versículo 10, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Versículo 11, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Acá le está diciendo Nehemías a Dios que oiga la oración, que él prometió que si se volvieran a él los recogería y los traería a Jerusalén, y que le dé gracia para hablarle al rey. Nehemías era el copero del rey. Y se presenta Nehemías al rey en el capítulo 2 y le empieza y le sirve la copa, cumpliendo, voy a tratar de relatarles un poco para que no se haga extensa la lectura. Y cuando le está sirviendo al rey la copa de vino, el rey en el versículo 2 le dice, me dijo el rey,
¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. ¿Qué hacía Nehemías ante una situación como la que se evidencia aquí en la palabra respecto a la ciudad de Jerusalén y a la situación de ese remanente? Oraba. Y sigue hablándole al rey y haya gracia, y el rey le dice: escriba al rey cartas para que los gobernadores me den paso, porque tenía que pasar por varios lugares, y de esa manera el rey hace carta y accede a lo que Nehemías pide. Y dice acá, mirá en el versículo 8, y una carta, dice, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, pidiendo de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey. Y mira lo que dice, por eso te estoy leyendo esto. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Según la benéfica mano de mi Dios sobre mí, dice Nehemías. El rey Artajerjes era pagano, no era un creyente de Dios. Pero la gracia de Dios, porque el corazón de Nehemías, la necesidad, la puso delante del Señor y halló gracia, porque la mano de Dios benéfica estaba sobre Nehemías. Y mirá 9 y 10 lo que dice del capítulo 2. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Venía todo bien. Intercediendo, Jehová, el rey respondiendo las necesidades de Nehemías, facilitando todo, concediendo los permisos, pero hubieron algunos que oyendo que estos iban a reparar los muros de Jerusalén, que estos iban a llevar al lugar a ese remanente, estos se disgustaron en extremo, que viniese alguno a procurar el bien de los hijos de Israel, de los hijos de Dios. Esto pasa también en nuestra vida. Lo que estamos viendo hoy de lo que es Jerusalén, que es el lugar que Dios dice aquí en su palabra, escogió para que habitara su nombre. Sabemos que nosotros, luego del nuevo pacto que Jesús hizo en la cruz, aquellos que creemos en Jesús, aquellos que le recibimos, aquellos que le reconocemos como el Hijo de Dios, nuestro Salvador, sabemos que su Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y así somos nosotros habitación de templo del Señor. Y así también nosotros tenemos que tener esa guarda. Pero cuando nosotros estamos edificando como estos iban a hacer, hubo alguien que le molestó. Sigue después en el capítulo 2 diciendo: Nehemías anima al pueblo a reedificar los muros. Vemos un líder realmente en Nehemías, porque cuando éste empieza a ir, dice: llegué pues a Jerusalén, dice en el versículo 11, y después de estar allí 3 días me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, ya estaban yendo. Dice: y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y sigue diciendo: y pasé en el 14, dice, luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y así él va pasando y haciendo, pasando y haciendo. Y llega un momento que si leemos todo el capítulo 2,
Y el 3, este varón empieza a animar a otros que fueron con él, porque solo él no podía. Tendría que levantarse alguien que tuviera necesidad para la restauración, pero este hombre solo no podía. Y tenía que querer, y este tuvo gracia y fue animando a otros. Y si vos lees después, tomate el tiempo en tu casa de leerlo, todos empezaron a edificar puertas y muros de manera de ir cubriendo a Jerusalén. Porque uno se levantó. Y dice en el versículo 8 del capítulo 3, junto a ellos restauró Uziel, hijo de Araía, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Y va relatando todo lo que fueron reparando y restaurando. Uno que quiso levantarse a restaurar fue motivando, fue animando a otros a que lo hicieran. Y en nuestra vida nosotros somos también convocados por el Señor a lo mismo, a reedificar, a levantar muros, a restaurar, a acomodar todo lo que no esté bien. Es un poco complejo quizás toda la introducción que te estoy haciendo, pero es importante y necesario entender que hay necesidad de oír y hacer y actuar. Dios te bendiga, Lenita. Sí, mi corazón. La palabra por eso no me iba a sacar. Nos vemos. No te preocupes. Cuando vos quieras me escribís y hablamos. Entonces, vemos que hay una gran actividad y una gran restauración, porque en todos los versículos que hay en el capítulo 3 va señalando quién restauró, quién levantó, quién acomodó, quién modificó las distintas puertas y muros de Jerusalén. Pero llegamos al capítulo 4, que es donde yo me quiero centrar. Cuando llegamos al capítulo 4 habla de las precauciones contra los enemigos, dice el título. Dice así: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montes del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si se hubiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Acá están orando, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Me voy a detener por aquí. Sé que hay un poco de distorsión, de distracción hubo, pero vamos a tratar de enfocar. Hay una disposición para restaurar muros y vidas. Pero hubo alguien que oyó que se disponían a hacer esta buena obra. Dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, y se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Estos edificaban, el pueblo de Dios, los judíos, pero también escucharon los comentarios. Comentarios que era para debilitar sus fuerzas. Nosotros también tenemos a diario la tarea de edificar y edificar siempre parados en la roca en Cristo. Amén. Pero así como los comentarios de este Tobías, ¿cómo era que se llamaba? ¿Tobías? Sí, Tobías.
¿tá? Así también vienen comentarios contra nosotros que nos intimidan, nos desenfocan para desanimarnos, debilitarnos, porque dice débiles judíos. Al decirle débiles judíos ya nos estaba marcando. Quizás débiles en lo natural, quizás sí, en lo natural, pero en Cristo somos todos más que vencedores, dice su palabra, decíamos hace un momento. Y podemos decir que su palabra dice que el débil diga que fuerte es y que nuestra debilidad se hace fuerte en él. Amén. Pero en 4.1 dice, oyó que edificábamos el muro y se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio. Y habló, dice públicamente. ¿Dónde estaba que decía habló públicamente? Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Habló públicamente. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo Nehemías? Llevó el pleito a Dios. En el 4.4, en el capítulo 4, versículo 4, dice, oye, Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Viste que en el 3 decía, lo que ellos edifican del muro de piedras, si subiera una zorra lo derribará. Todas esas palabras me hacen recordar a muchas situaciones en las que nosotros estamos en batalla, edificando, creyendo, disponiéndonos en oración, en ayuno, en alabanza, en tantas cosas que disponemos y vienen comentarios y vienen circunstancias. Y acá dice que si subiera una zorra lo derribará. La zorra es un animal chiquitito que allí en el Cantar de los Cantares lo cita. Ellos se metían en los viñedos y se comían los frutos y de esa manera mataban toda la producción. Eran chiquitas y difíciles de agarrar. O sea que algo pequeño, algo insignificante puede llegar a derribar lo que vos estés queriendo. Están hablando acá de una manera que lo que vos quieras hacer, lo que venga a amedrentarte, va a hacer que te debilites y que esa oración, ese muro, eso que estás haciendo para rodear, para tener contención, protección, dice, los derribará. Oraron a Dios por su misericordia de estos, de los que lo llamaron mientras ellos edificaban, de los que los trataron de esa manera mientras ellos edificaron. ¿Pero qué hicieron? Continuaron, no se detuvieron. Dice que el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Dice en el versículo 6, clamaron, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo de trabajar. ¿Qué era lo que querían con estos comentarios? Con toda la disposición, con todo lo que habían hecho, querían desanimarlos a los que trabajaban, a los que edificaban. Hola, ¿te suena algo esto en tu vida? A mí sí, en la mía. Oyeron, pero clamaron a Dios. Y el ánimo no decayó, dice, porque el pueblo tuvo ánimo. Versículo 7, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Los encolerizó mucho el hecho de que los quisieron desanimar de todo lo que quisieron boicotear lo que estaban haciendo y que no pudieron. Los encolerizó mucho porque no decayó el ánimo del pueblo. ¿Qué hizo el pueblo para no decaer? Estos que hicieron, oraron a Dios.
Dice, se encolerizaron mucho y conspiraron. ¿Entendés que lo que pasó con ellos? ¿Entendés qué es lo que pasa cuando vos y yo nos remangamos y vamos, y ahí vamos y oramos y ayunamos y alabamos y adoramos? Levantamos muros. Cuando vos y yo, ante la circunstancia que te amedrenta, que te ataca, que ese comentario que te quiere desanimar, vas y orás, te remangás, como te decía, y vamos y oramos, ayunamos, adoramos, alabamos, levantamos muros. Se levantan enojados, enfurecidos, a escarnecerte. Y al no podernos detener, al no poder detenerte, se encoleriza mucho. Y en el 8 dice, y conspiran todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Te estoy haciendo un paralelismo de lo que es Jerusalén y de lo que somos nosotros como templo donde Dios habita. Se levantaron, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Conspiraron. ¿Te acordás que hace poco estuvimos viendo en talleres espíritus que conspiran? Absalón, Jezabel, para dañarte, para dañar el muro. En el versículo 9 dice, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Versículo 9 te dice, entonces oramos otra vez a Dios. Vemos que cuando hay resistencia, cuando vienen a desanimar, cuando viene, dice, se encolerizaron mucho, se enfurecieron. Eso le pasa en el mundo espiritual a las tinieblas cuando vos y yo nos determinamos a levantar muros de oración alrededor de nosotros, alrededor de nuestra casa, alrededor de nuestros seres queridos, de protección. Entonces oramos a Dios. Otra vez oraron. ¿Cuántas veces te levantaste de cada ataque en oración? Versículo 10. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. ¿Estás cansado? ¿Te has cansado? ¿Te has debilitado? ¿Te ha pasado como les pasó a estos? Versículo 11. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean en lo oculto. Que no sepan. ¿Para qué? Conspiran en lo oculto. ¿Para qué? Para parar, para cesar la obra. Hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Matarte. ¿A qué vino el enemigo? A matarnos, ¿no? A destruirnos. Y estos conspiraban en lo oculto. Que no sepan. Cuando vienen situaciones, desánimos, para que cese la obra que estás llevando de Dios, es la más clara señal de que vas bien. Pero tenemos que estar alertas y entender que hay algo conspirando en lo oculto para matar lo que Dios, la obra de Dios, puesta en tu vida y a través de ti en la vida de otros.
Versículo 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Amenaza. Versículo 13. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. En el versículo 13 vemos la estrategia. ¿Qué se hizo? Puso al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas. Se armaron en guerra. ¿Se desanimaron y se quedaron quietos? No, se armaron, se unieron. Al pueblo lo puse una estrategia, porque supo entonces que había conspiración y que venían, y entonces hubo una estrategia. Vos y yo tenemos que tener estrategia. En el mundo espiritual, para detener lo que quiere venir a frenar la obra y a matar lo que Dios depositó en vos. En el nombre de Jesús. Amén. Versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. No temas delante de lo que estás viviendo, delante de la oposición, delante de la opresión. ¿Estás en temor? Pero Dios hoy con su palabra nos dice: no temas. Acordate, ¿quién es Dios? Grande y temible, tu Dios, mi Dios, por el que tú edificas, y ocúpate aún de los que han de ser salvos. Le dice: no temas delante de ellos, acordate del Señor grande y temible. ¿Por qué Él le dirá acordate del Señor grande y temible y pelear? ¿Cuántas cosas ha hecho Dios en tu vida ya y en la mía? Y en el momento de la intimidación, como estaban viviendo estos, a vos y a mí nos pasa de que queremos salir corriendo, bajar los brazos y entender que ya no hay más para seguir adelante. Pero es todo lo contrario, es entender que tenemos que tener la estrategia y usar las armas poderosas que el Señor nos ha dado, que es la oración, el ayuno, la alabanza, la adoración, y pararnos delante de esa situación y seguir edificando. Y aún más, pelear, le dice: peleen por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Seguí edificando. Y ocupate de los que aún han de ser salvos. ¿Cuántas personas, cuántos seres queridos aún en nuestra familia no son salvos? Y nosotros estamos muchas veces intimidados por las circunstancias personales que vivimos, que nos cansamos, como decía, se habían cansado ya los acarreadores, porque es constante por un lado y por el otro. Y ellos aún están sin ser salvos. Nosotros tenemos que fortalecernos y recordar a nosotros mismos, recordar: ¡hey! Acordate cuán grande y temible Dios, no temas. Versículo 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. ¿Qué hicieron estos? Siguieron con la tarea. Continuaron con la obra. Oyeron. Cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, habían entendido cuál era el plan, cuál era la conspiración, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos. Dios dice, habíamos leído más adelante hoy en el capítulo 1, que en el capítulo 2, en el versículo 8, que decía que
según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. La mano de Dios estaba sobre esto. ¿Por qué? Este Nehemías era obediente y buen siervo al rey. Este Nehemías era obediente y buen siervo a Dios. Entonces, la mano de Dios y la buena voluntad del rey estuvo con Nehemías en todo momento. Dios desbarató lo de ellos. Y seguimos, dice. No desmayes, no te desgastes por esas voces, por esos ataques. Acordate de Dios. Acordate de Dios, y te lo digo a vos y me lo digo a mí, Viviana. Acordate de vos y seguí tu llamado. La obra de Dios en ti. Continuar la obra de Dios en ti. En estos días, esta palabra el Señor me la dio hace unos días, pero era para hoy. Porque en estos días, hoy mismo hubo momentos en que decía, ya está. Y vos decís, te parás acá adelante, si yo no hubiera pasado por el proceso de esta palabra, yo no te podría hablar con la libertad y con la autoridad que el Señor puede hacerlo a través de mí. No te desgastes por esas voces, ni te estanques. Acordate de ese Dios grande y temible que cita la palabra, que ya ha obrado en tu vida y en la mía, y seguí tu llamado, la obra de Dios en ti. Al oír hoy esta palabra, que levantaban y edificaban y restauraban, hace que nosotros entendamos que debemos responder al llamado que está haciendo el Señor a nosotros, a nuestra vida, y nos pongamos en su presencia y peleemos por aquellos que aún no están dentro de esos muros seguros. Y peleemos por nuestra vida para mantener esos muros de protección. Vos y yo cuando oramos, porque dijo en el capítulo 1 lo que dijo fue directamente la oración de Nehemías sobre Jerusalén. Es nuestra oración la que va a estar construyendo muros en derredor de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestra vida, de nuestro llamado, de nuestro ministerio. Somos así como fueron estos llamados a edificar y reconstruir y restaurar muros. Nuestros seres queridos están sin esa protección. La oración de Nehemías fue por Jerusalén, el lugar en que Dios escogió para habitar. Nehemías animó a otros. En 1 Corintios 6:19 dice que ahí es donde habla que sabemos que hay un nuevo pacto en Cristo. Los que creemos y hemos recibido al Señor como nuestro Salvador. Y que el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. Entonces, si somos templo, ¿cómo están los muros de tu templo? Del mío. Debemos tener ánimo para reedificar y edificar muros en nuestra vida y también pelear por aquellos que aún están expuestos, como decía en el 4:14. Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Reconocés que haya que reedificar muros? Porque es lo primordial. Nehemías tuvo la necesidad, sintió la necesidad de lo que había que hacer. ¿Vos sentís que haya necesidad que en tu vida se edifiquen esos muros de protección? Dios está hoy tocando nuestra vida con ese fin.
Hay ruinas en ti, reconoces que hay que restaurar, reparar, que quizás por este lado está bien, pero quizás por el otro lado no. Que has estado expuesto y exponiendo porque a través nosotros somos puertas. Nehemías dice que lloró, se quebrantó. Lloró bastante. Ahí se dice 1:4, cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y la buena mano de Dios estaba con él. Creo que es muy claro el mensaje que hoy el Señor nos quiere dar. Primero que nada, quebrantarnos por su palabra. Quebrantarnos reconociendo que hemos estado descuidando, que hemos permitido que estos que se enojan, que se enfurecen, cuando vos y yo nos disponemos a hacer las cosas ordenadas, a hacer las cosas conforme a la palabra, vivir una vida en Cristo. Eso es lo que vivimos los cristianos, no es sencillo, por eso se levanta oposición y te desanima y te enojas. ¿Sabes lo que le pasa? Se enoja, se enfurece y quiere frenarte, detenerte, matarte. Ahora sí, la estrategia de nosotros es ir a orar al Señor. La mano de Dios va a estar con nosotros. Si es obedecer, volvernos a Él, la mano de Dios va a estar con nosotros. Y se van a enojar, pero ¿sabes qué va a pasar? Como vivían hace unos días, compartíamos con ustedes un testimonio. Por ese lugar el enemigo ya no entra más, porque quiso meterse ante lo que estaban viviendo y no le dieron corte. Estos también, cuando vieron que no les daban corte, que había sido desbaratado, dice acá, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea, y siguieron. Seguí. Pero no puedo más, seguí. Porque lo que están tratando es de debilitarte. Y decía, una zorra puede tirar el muro que están levantando, decía en el versículo 3. Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo, lo que ellos se edifican del muro de piedra, si se hubiera una zorra lo derribará. Dejadlo que ore, dejadlo que ayude, dejadlo que toque. Mira cómo con una de estas nada más, con una chiquitita. No. Estos habían entendido ya y siguieron. Nos volvimos todos al muro, siguieron la buena obra, siguieron edificando muro. Y dice en el 16, desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Vamos a dejar por aquí. Nada puede detener la obra que Dios empezó contigo. Es importante que nosotros también influyamos en otros. Solo no podemos. Nehemías solo no podía, pero halló la gracia del rey, la buena mano de Dios, porque el sentir era genuino. Había una necesidad. Si hay necesidad en vos hoy, yo quiero que cierres tus ojos. Y si hay necesidad en vos hoy, de que sean reconstruidos tus muros. Si te debilitaste, si te cansaste, si pusiste los ojos, o oído, como decían estos, o oyeron, que vayas y ores a Dios. Que busques en Él las fuerzas.
Y el Señor te va a rodear de las personas. El Señor va a rodearte de las personas que necesites. Y te va a usar para que vayas y te ocupes de aquellos que aún faltan. No va a parar la buena obra. No la van a detener. Estos siguieron. Pedir a Dios las fuerzas, la sabiduría, la dirección, la estrategia. Dice que seguían con una mano, construían, estaban en la obra y con la otra. Los que edificaban en el muro, los que arrean, todos trabajaban y con una mano y con la otra tenían la espada. Amén. Padre, que tu Espíritu Santo siga ministrando nuestra vida, nuestro corazón y traiga revelación de lo que tú estás hablando en este momento puntual del ministerio, puntual en lo personal, puntual de la familia, Señor, en el nombre de Jesús. Nos volvemos a ti, así como Nehemías. Nos volvemos a ti como estos que trabajaban con Nehemías. Y oramos a ti, Señor mío, porque se enoja. Dice que el enemigo se encolerizó mucho y conspiraron todos para venir a atacar lo que se estaba edificando. ¿Estás edificando tu vida en Cristo? Va a haber adversidad, va a haber resistencia, pero hay victoria, porque en Cristo, dice Romanos 8:37, somos más que vencedores por aquel que nos amó, en el nombre de Jesucristo. Así que en esta hora, todo lo que quiso restar, cae. No cesa la obra. Porque dice que cuando supieron que venían a matarlos y a que cesara la obra, dice que puso al pueblo por familia con sus espadas, con sus lanzas, reforzó. ¿Qué hizo? Reforzaron. Reforzamos nuestra oración, reforzamos nuestro tiempo de búsqueda, reforzamos nuestra intimidad, reforzamos. Santo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias porque tú nos enseñas, Señor mío, a cerrar toda brecha, a poner protección. Eres tú nuestra guarda, eres tú nuestra protección, eres tú, a ponerte a ti, Señor, en alrededor nuestro. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque en este nuevo pacto contigo, la obra que tú hiciste en la cruz, lo que tú hiciste, Señor, hace que nosotros podamos ir a ti una y otra vez, Señor. Gracias, Jesús, porque eres tú, con tu infinita gracia, que nos permite, primero que nada, reconocer las ruinas, las miserias, la necesidad de restauración y reparación que hay en nosotros. Traen ese quebrantamiento a nuestra vida en lo que sea necesario, Señor mío, para reedificar, Señor, en ti, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.